frente a algunas personas, a algunos sectores particulares que comenzaron a arrojar distintos elementos hacia los efectivos policiales que están en el lugar. Avanzaba el camión hidrante con agua mientras arrojaban algunas piedras aquí del sector de Avenida Rivadavia. Habrá que ver cómo continúa esta situación mientras vemos que se sigue desarrollando esto que te comentaba antes. Containers que están prendidos fuegos, algunas piedras que vuelan. Por favor, estamos sesionando. Por favor, está hablando el diputado. Pida la palabra, señor. Siéntense en las bancas. Silencio, silencio. Empiezan los gases lacrimógenos aquí. Sí, hay bombas molotov también, porque ahí veo que tiran una sobre el monumento. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos, loco? Diputado, sí. Diputado. Tan incontrolable, mire. Pero tomen asiento. Vinieron a Adrián Grana, le tiraron todos lados. Diputado. Cuarto intermedio. Ya. Pero siéntense, que yo la voy a ordenar. Tomen asiento. De bazuca como la que vimos, esa que se hizo tristemente célebre. Mirá vos cómo le tiran delante de nosotros. Diputados, por favor. Diputados. Diputados, por favor. Diputados, por favor. Pasamos a un cuarto intermedio en su banca de 10 minutos. No podemos continuar de esta manera la sesión. La verdad es que no hay condiciones para sesionar. Salimos a la calle para tratar de impedir nuevamente una feroz represión. Señor diputado. Es una irresponsabilidad que mientras afuera se está reprimiendo ciudadanos argentinos que se están manifestando, que nosotros hagamos oídos sordos sin mirar lo que está sucediendo afuera. Los que detuvieron acá son todos, qué casualidad, todas personas que están peleando por derechos y fueron selectivos en la cacería. Esto fue una cacería. Qué triste, ¿no? Y qué descriptivo ambas cosas al mismo tiempo. Me quedé compenetrado mirando el fantástico clip de apertura que armó el equipo de producción. Vanina, Nacho, los chicos. No sé, Nacho, querido, bienvenido, buenas noches. Lourdes, querido Cancelares. Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? Porque si esta es la historia del fracaso argentino de mucho tiempo, esto es no tener cuentas ordenadas, esto es tener que votar un presupuesto obligado por las circunstancias y al lote porque no te prestan más y porque no tenés cómo pagar ni cómo financiar lo que ya no das más. Estás votando un presupuesto que recarga otra vez sobre el sector privado y que vuelve a asfixiar al sector privado más de la cuenta y a quien le hacen pagar definitivamente la verdadera cuenta. Y afuera, muchos de los que cobran alguna partida de ese mismo Estado que está buscando financiamiento terminan generando este conato de otra vez encontronazos entre argentinos, personas que uno prima facie debe entender de bien, algunos de ellos oportunistas, algunos buscando el atajo, con capuchas, con palos, destrozando, rompiendo. En el medio de, insisto, una discusión puertas adentro en el Congreso que también llamaría a la profunda reflexión respecto a cómo liberar los debates, de empezar a ser un poco más sensatos, más sinceros. No sé, me dio la sensación de que adentro algunos estaban hartos, afuera muchos estaban hartos, en el medio la sociedad está harta. Dijimos que iba a haber un miércoles intenso, súper caliente, etc. La vida a la inmensa mayoría le va por otro lado. La verdad, si uno sale del microclima, acá está Federico Aulerio, en un rato vamos a hablar con él, la vida le va por otro lado en muchos casos. Pero esto naturalmente genera una tensión adicional a la enorme tensión que tiene la Argentina, con una economía en recesión, con indicadores negativos, con una perturbadora, asfixiante tasa de interés muy elevada que obturó el crédito desde hace ya algún tiempo y que parece no modificarse, por lo menos en lo sustancial en el corto plazo, con una
devaluación que naturalmente empujó a la baja a los salarios, en un año en el cual los salarios están perdiendo real poder de compra, y en una situación y en un contexto en donde esa pobreza estructural se agiganta y otra vez nos refuerza la idea de que si no tendemos puentes en esta sociedad, 1 de cada 3 argentinos está inmerso en esa lucha diaria por intentar subirse a la lona o por intentar batallar frente a la adversidad y convertirse en alguien un poco más próspero de lo que le ha tocado padecer y vivir. Es muy, muy triste. Yo la imagen que encuentro es esa, la del desencuentro, justamente otra vez explicitado en la calle, en estas imágenes, en los 79 detenidos, en la violencia, en los 9 policías heridos, en la autoridad que no puede ser reconstruida de manera rápida. No hay prácticamente posibilidades de establecer puentes. En fin, quiero abrir la mesa porque definitivamente es el capítulo. No vamos a entrar en detalles de todo lo que se discutió y lo que se está discutiendo de una ley que aparentemente va a tener media sanción en la madrugada de mañana, con muchos oradores que aún restan por dar sus discursos, y en medio de un recinto que hoy está a esta hora un poco más tranquilo y una calle que por suerte aparece un poco más calma también. Sí, para mí hay 2 fotos, no sé si compartirás lo que voy a decir, Paulino. Para mí hay una postal de diciembre, una reforma provisional muy polémica que impactaba de lleno en sectores amplios de la población y que obviamente hubo manifestantes que dentro de un clima político enrarecido se pronunciaban y ahí entraron todos en la misma bolsa. Me parece que lo que pasó hoy fue claramente una confrontación política entre un oficialismo que obviamente no tomó los recaudos necesarios para que esto no ocurriera y una oposición que claramente traccionó y llevó la gente, la misma gente que muchas veces está cautiva del impuestazo, de los ajustes, de la exclusión, la traccionó para que terminara ocurriendo esto, sumado a seguramente algunos sectores serviciales y seguramente también sectores de la política que quieren que cuanto peor mejor y que quieren obviamente poner palos en la rueda todo el tiempo. Y un gobierno que por momentos tiene síntomas de lo peor de la política, que es el no escuchar, no advertir las señales que marca alguna oposición responsable. No toda la oposición fue mala. Hubo dirigentes de la oposición que actuaron muy bien, sectores del Frente Renovador, siempre que el gobierno acusa de ventajita Massa, bueno, el Frente Renovador la verdad que no estuvo dentro de los sectores más confrontativos, trató de aportar algo, pero insisto, me parece que hay 2 fotos, una, la foto de diciembre y otra, una foto que en todo caso habla de la mala praxis de este gobierno, pero que no está representada por un sentir popular. Me parece que, en todo caso, los sectores medios que más se ven perjudicados por este presupuesto no estaban en la calle, y los sectores que viven de ese sector medio, no me gusta cuando se habla solamente de privados. Acá están tus impuestos, Paulino, acá están los nuestros, acá están los de la gente que nos está viendo. Y esa es la gente que no se traccionó hoy. Y que terminó con 26 detenidos corroborados por la policía y 13 internados en el Argerich. No puede ser que siempre sean lo mismo de esta película y que rompen la plaza, tiran piedras, se los llevan presos, están menos de 24 horas y vuelven cada vez que hay un acto. Hoy reaparecieron los morteros y Sí. todavía Romero Sebastián, el del mortero de diciembre, Sigue sin aparecer. Claro, está prófugo. Sí. Y fue precandidato a legislador por el socialismo santafesino, no el socialismo que gobierna, sino una expresión de izquierda radicalizada, etcétera. Yo quiero marcar esto, porque la democracia está conviviendo con sectores que entienden que esta es una manera también de ejercer su eventual legítimo derecho a la protesta. A mi gusto no es esta la forma. No, claro que no. En ningún caso. En ningún caso. Están las elecciones para cambiar de gobierno, están las elecciones para marcar los contratiempos, para obturar el desarrollo de todos. Hay sectores progresistas, Paulino, de este país que están llamando a que intervenga la comunidad internacional en Brasil porque el que gana en elecciones democráticas es un hombre que no les cae bien, es un hombre que tuvo declaraciones nefastas. Pero insisto,
que fue una elección en que lo está votando la mayoría de los brasileños. Bueno, es que hay una sensación de que la democracia es mejor o peor si gana el que más me gusta o el que menos me gusta. Entonces es mejor si está... Y siempre para cuando gana el que no me gusta hay una explicación respecto de por qué el poder en realidad ralió al que podía haber llegado por el voto de la gente y por qué lo excluyeron o por qué no estaba o por qué no participó. Esta mirada siempre conspirativa de la cual somos muy proclives en la Argentina y que siempre pone, como diría el genial Tato, la culpa en el otro, nunca en uno mismo. Y hoy también, sí. No, sí, hoy además hubo dos denuncias por amenaza de bomba. Una fue en el Congreso y otra en los tribunales federales de Comodoro Pi. En Comodoro Pi tuvieron que evacuar a toda la gente a la tarde. Eso es lo que pretendían también en el Congreso, evacuar el Congreso. Para que finalmente no haya sesión. Había una urgencia del Ejecutivo porque quería presupuesto, porque el viernes el Fondo discute en el BOUR si hay acuerdo con la Argentina o no y si le desembolsan los 13.400 millones de dólares a comienzos del mes de noviembre, parte de lo cual el gobierno puede utilizar para el mercado cambiario. De todas maneras hay una cierta paz cambiaria, hoy rebotó un poquito sobre el cierre en virtud de todo lo que estaba ocurriendo en la calle, estaba suspendida la sesión, algunos intuyeron que esto no iba a pasar, que como consecuencia del fracaso del gobierno de imponer la media sanción en diputados, el fondo podía aplazar la aprobación del acuerdo con la Argentina, más allá del respaldo político explícito de los países y Christine Lagarde, con lo cual hubo tanto ruido que hasta el mercado lo sintió y el dólar se corrigió un poquito arriba, la bolsa volvió a caer, hubo factores externos que jugaron en ese contexto de manera desfavorable, pero los bonos argentinos perdieron terreno afuera. Lo cierto es que todo se da en un contexto de una economía que está sintiendo la merma del consumo y la recesión, a tal punto que los indicadores del INDEC de hoy vuelven a mostrar que las ventas en súper e hipermercados caen y también las ventas en los shoppings, en ambos casos con pérdidas de hasta el 4,8% y una industria que para septiembre, los informes privados muestran, Fiel y Ferreres, está perdiendo casi hasta un 9% y 9 de cada 10 rubros grandes de la industria están con signo negativo. Todo eso también explica el caldo de cultivo, pero comparto con Nacho, buena parte de todos ellos afectados no estaban hoy ahí. Son los que en silencio, desilusionados, contestatarios a su modo, están sintiendo y padeciendo lo que atraviesa la Argentina. Esos sectores son, por ejemplo, los que vivimos en carne propia hoy cuando terminábamos una reunión a 7 cuadras del Congreso, sí, donde vimos el auto roto en la... Tenemos la imagen del auto roto, pero lo filmamos, me parece. En la luneta trasera, provocado por... Justo en ese momento habían pasado manifestantes, creo que era del Partido Obrero, porque nosotros lo podíamos ver nítidamente por ahí. Es decir, la gente que más está sufriendo, además, sufre este tipo de consecuencias. Sí. Y déjame decirte algo acerca de lo que decía Nacho. Se rompieron todos, y déjame utilizar esta palabra, códigos que se utilizaban anteriormente en la política. Si yo te daba la palabra que la manifestación iba a terminar acá y que eso lo hacía para contener una situación social determinada o una situación política determinada, se terminaba ahí. Claro. Hoy no hay fronteras. Los dirigentes ya no conducen a los que dicen conducir y a veces hasta permiten algunas licencias que terminan como terminan habitualmente. Es decir, que no hay franqueza en las negociaciones. Sí, el diputado ese agrediendo a Monzó cuando intentaba poner calma, ese señor no tiene que estar ahí, tiene que estar sentado. Perdón, Pietragala estaba derribando vallas afuera. Perdóname, del esos son Congreso. Los representantes Exacto. de nuestro país, la verdad que se comportan muy mal. Bueno, ellos tienen que dar el ejemplo, no nos quejemos de los que están afuera del Congreso, si ellos se comportan ahí adentro. La ejemplaridad parte justamente también del que más poder tiene. Y además, lo que dice Cance, que se rompieron todos los códigos. Antes un diputado, bueno, había diputruchos en su momento, pero no había este nivel de violencia, eran señores. Los diputados eran señores. Cuestionados o no, pero eran señores. Obvio. No sé, yo la imagen de la luneta del auto que vimos hoy con Canciller fue desgarrador porque era una familia y justo llegaba la mujer al llanto. Era esta la imagen, mirá, destrozado en el auto, un mal momento, es la nada misma frente a situaciones mucho más extremas, de las cuales no se vuelve. Si tiene arreglo no es problema, me explicaron. Sí, ahora en un ratito vamos a tener algunas imágenes de los destrozos que hubo ahí cerca del Congreso, porque es para que veas cómo destruyeron los bancos de la plaza del Congreso. Toda la zona aledaña al Congreso sufrió roturas de todo tipo, calibre y color. Y eso lo pagan los ciudadanos. Los boquetes en medio de la calle. Matías Coronel, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estamos?
Muchas gracias, buenas noches. Bueno, una jornada muy extenuante. Ahí podés ver de fondo lo que es el panorama frente al Congreso. Estamos en Rivadavia, casi esquina Entre Ríos, y el después, ¿no?, de lo que se vivió. A ver, dos tandas para contar bien lo que pasaba y para detallar lo que ustedes recién estaban diciendo en estudios. La primera tanda, la situación que venía desde anoche, esta vigilia por parte de organizaciones sociales que habían acampado acá atrás mío, donde estamos mostrando ahora en imágenes. Ahora seguramente Facundo va a poder mostrar mejor. Y que bueno, que directamente con el accionar policial se repliegan. La segunda parte de esta situación, ya luego de la represión, comienza con la situación de los partidos políticos que cerca de las 5 de la tarde comenzaron a llegar aquí a la misma esquina. Pero lo curioso, Paulino, es que 1 hora y media después aproximadamente deciden todos replegar casi al mismo momento, y para las 7 de la tarde ya prácticamente no había nada. Ahora un grupo de autoconvocados, ahí vemos un grupo de cerca de 30 personas que están bien en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia, manifestándose sin ninguna bandera política, bueno, y esperando, viendo, ¿no?, paralelamente con las redes sociales lo que pasa dentro del Congreso. Es muy buena la descripción que haces, Matías. Enhorabuena que haya ganado la paz, ¿no es cierto? Ahora, los desmanes son ostensibles, ¿no? Es muy visible todo lo que tristemente ha ocurrido en el día de hoy, ¿verdad? Totalmente visible acá, y te digo que estuvieron limpiando aquí de personal del gobierno de la ciudad, de limpieza, pero todo lo que es la plaza de los dos congresos, hacia inclusive llegando la zona de la estación de subte de Sáenz Peña, para que la gente se ubique, son aproximadamente 200 metros hacia la 9 de julio, bueno, con bancos rotos, con martillazos, como hemos visto en alguna que otra oportunidad, y la imagen apocalíptica que se veía hoy más temprano inclusive era todo lo que es Avenida de Mayo, para que la gente se ubique, desde 9 de julio hacia la Plaza del Congreso, que son aproximadamente 4 o 5 cuadras, cerca de 4 o 5 containers por cuadra en el medio de la calle, quemados, y bueno, la desolación, ¿no? Después llegaron los grupos políticos hasta aquí, pero no hubo ninguna situación conflictiva, solamente estuvieron 1 hora y media. Matías, impecable, tarea, sos prioridad, cualquier novedad, todo sigue ocurriendo puertas adentro ahora, por suerte, en el ámbito del Congreso. Te mando un abrazo. Otro para vos, Pablo. Ahí estaba Matías, coronel. Creo que ya tenemos las imágenes para ver los destrozos que hubo en la plaza, que van a costar millones, Paulino. Sí, después nos vamos a abocar a lo que pasa adentro. Porque yo quiero decir dos cosas. Primero, hay que condenar y repudiar profundamente todo esto. No se puede, sin condenar profundamente todo esto, hablar del resto, porque si no aparece una justificación siempre. Exacto. No, como la ley es mala, entonces como la ley es abusiva, no pago los impuestos porque no, son expropiatorios. Lo decía un juez que después terminó en la corte. ¿Se acuerdan, Zaffaroni? No, mira, a mí no me gusta esto, la verdad que está mal, y puede estar mal, pero mientras sea ley hay que cumplirla. Porque de lo contrario rompemos el pacto social, no establecemos un contrato social, no nos damos ese contrato social, cada uno hace lo que se le cante, punto. Tenemos que ser muy explícitos. Vi muchos hoy diciendo, ahora van a utilizar todo esto para no explicar nada de lo de adentro. En un ratito vamos a contar cuál es el verdadero presupuesto nocivo probablemente para la economía argentina, que el gobierno considera que es lo mejor posible, dentro de algo que el propio gobierno reconoce que es muy malo, como poner retenciones de vuelta, como eliminar lo que le había prometido a los empresarios y que era más sano incluso para las empresas, que era poder ajustar los balances por inflación, cosa que no está permitida hace muchos años en la Argentina. Con la dinámica inflacionaria que tenemos, se paga por lo que no se gana. O sea, hay empresas que pierden plata e igual tienen que pagar impuestos a las ganancias. ¿Me explico? Entre otras cuestiones, curiosidades y barbaridades que suceden en la Argentina. Pero hay otras que son también incluso más gravosas. Dentro de un proyecto que además lo descuartizaron, fruto de las negociaciones que tuvieron que entablar con la oposición para conseguir ese número nimio, pequeño, muy ajustado, para que hoy, o mañana, a la madrugada, en todo caso, haya media sanción a este proyecto que, insisto, se está discutiendo adentro. De eso vamos a meter, media hora del programa va a estar abocado a eso. Pero tenemos que ser taxativos. Si esto no es condenable y solo porque hay cierta cuestión que nos es afín en ese reclamo, ¿justificamos todo esto? Estaremos en una democracia en donde si me gusta está bien y si no me gusta está mal. Pero esto no es pueblo, Paulino. No, estos son organizaciones. Estos son organizaciones que son subvencionadas por los impuestos. Mira, yo te hago esta analogía.
Las movilizaciones contra y a favor del aborto, ¿fueron multitudinarias? Sí. ¿En ambos casos? Sí. No hubo daño. ¿Vieron desmanes? No. ¿Hubo detenidos? No. ¿Hubo presos? No. No. Los cacerolazos del 8 de noviembre del 2012 a esta parte, ¿generaron despidos? Disturbios. ¿Disturbios? No. ¿Hubo detenidos? No. ¿Qué es lo que pasa que cuando aparece este colectivo, en buena medida subsidiado, financiado por el Estado, aparece esto? Esto no es una protesta legítima, o mejor dicho, genuina. Y le quita además argumentos a la propia protesta. Las carpas, perdóname, las 12 carpas que se instalaron en la noche previa cuestan plata. Claro. Cuestan 20.000 pesos cada carpa al alquiler. Bueno, es momento de que abran los ojos y que la gente sepa que los sindicalistas tienen más plata que el gobierno. Porque a mí, esta gente, ¿con qué plata llegó ahí? No tanto, Alguien le paga, sí, bueno, pero tiene mucha plata. Lo que quiero agregar, Paulino, que desnuda esta maniobra que arrancan los incidentes muy orquestados y enseguida van los diputados de la oposición a pedir que se cancele la sesión, o sea, que no se debata un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque afuera hay desmanes. O sea, está todo sincronizado. Pero es clarísima la movida. Quienes estuvimos, en el Congreso, perdón, para la gente que quizás nunca fue, el recinto donde se debate, no se escucha nada, ni siquiera entran las señales de celulares, para ser claros muchas veces, con lo cual los legisladores pueden trabajar con total tranquilidad. Sí, yo creo que el gobierno dejó andar un poco la protesta porque también les sirve y les funciona. Sí, olvídate, absolutamente. Pero por supuesto, y en eso la responsabilidad del gobierno es mayúscula. Cuidado porque están jugando con una mecha muy corta. Bueno, Federico Aurelio, gracias por estar, Tito. Bienvenido. Gracias a vos. Buenas noches. Bueno, perdón por la introducción, pero naturalmente es el tema del día. Esto primero, ¿tiene un correlato en la política? ¿Esto es microclima y no más que eso o es una impresión general de la sociedad? Es una expresión más de la dificultad que tenemos los argentinos en encontrar un camino normal e institucional para recuperar la economía y los problemas que tenemos. Acá hoy se ha debatido sobre estos disturbios que nos alejan del debate real, que es cuál es el presupuesto que necesita la Argentina para empezar a recuperar una economía que viene siendo muy golpeada, donde 3 de cada 4 argentinos consideran que el país está mal o muy mal, donde el 55% de los argentinos consideran que encima de todo va a estar peor, y donde 2 de cada 3 argentinos manifiestan que ellos personalmente están peor económicamente o igual de mal que antes. Con lo cual, todo esto, los palos, los disturbios, la represión policial, no soluciona nada de todos estos problemas. No representa la demanda de la gente, sino lo que hace es una señal más de la dificultad que tenemos los argentinos de cómo encarar normalmente, como encaran todos los países, e institucionalmente los problemas, en debatir cuál es el presupuesto que más conviene. Van a estar los que consideran que hay demandas contradictorias, porque el mercado quiere que haya un ajuste de las cuentas públicas y la gente necesita que no haya más ajuste, con lo cual hay que buscar un equilibrio. No es sencillo ni para el gobierno ni para los legisladores llegar a ese equilibrio, con lo cual es normal, pero en el marco de un diálogo normal que permita por lo menos estudiar concienzudamente cuál es el camino más correcto. Yo creo que estuvo sobrevolando en la jornada de hoy el adelantamiento del tiempo electoral y del proceso electoral. Porque además hoy fue la primera imagen de ese bloque de Felipe Solá escindido de Massa, con Facundo Moyano, con Daniel Arroyo, atrás, digamos, al final de todo. Hoy hubo acuerdo entre un sector del masismo con el kirchnerismo para oponerse, Bocio votando en contra, sin ir más lejos, alguien que le había dado hasta aquí bastantes acuerdos al propio gobierno, marcando distancias con este presupuesto claras. Algunos otros, los ahijados políticos de los gobernadores, apuntalándolo y votándolo a favor. Por ejemplo, Nazario, la mujer de José Manuel de la Sota, que hoy le hicieron un homenaje, sin ir más lejos, por los intereses de Córdoba. ¿Hay un adelantamiento de los tiempos electorales y de las necesidades también o no? No por parte de la gente la verdad que... No, estamos hablando de lo que pasa adentro. En el mundo dirigencial, sí, por supuesto, muchas de las acciones que toman, y los acuerdos y las decisiones están pensando justamente en qué consideran que es más conveniente para poder tener una mayor potencialidad electoral. La gente está absolutamente alejada de esa realidad del mundo dirigencial, de las discusiones del mundo dirigencial e inclusive de los debates que presenta hoy el mundo dirigencial. Lo que pretenden es que se tomen realmente las medidas que les permita estar mejor, no solamente en la cuestión económica, sino en todas las problemáticas de los argentinos. Yo con las mediciones tengo alguna discusión bastante larga. Y es que, claro, uno tiene una fotografía de la sociedad que dice, estoy mal, muy bien. A la sociedad puede decir que está bien,
pero está con anabólicos, ¿no es cierto? Gastando lo que no tiene, endeudándose mucho, y por ahí está bien, y él cree que está muy bien, pero está teniendo una patología que no está abordando y que le va a llevar a un final muy malo. No sé si me explico. Entonces, se siente bárbaro, pero todavía no detectó lo que ya tiene y que en algún momento se le va a explicitar. ¿Me explico? Sí. También es muy perturbador que la política solo mire los indicadores y saber si la gente está bien o está mal para tomar decisiones, porque me parece que entonces no hay programas, no hay proyectos, no hay plataforma. Un poco al gobierno le está pasando eso con las marchas y contramarchas también, ¿o no? Sí, igual te digo, por ejemplo, durante la gestión de Cristina Kirchner, la mayor parte de la gestión los argentinos valoraban negativamente la situación económica del país. Y no así su situación económica personal, que la valoraban más positivamente que negativamente. Con lo cual eran conscientes, por más que no lo quisieran reconocer, de que ellos por ahí no estaban tan mal, llegaban, tenían capacidad de consumo, tenían cuotas y demás, pero veían que el país no estaba bien. Bueno, por eso el proceso no continuó. Y ahora lo que entiende es que su situación es mala y que el contexto del país también es malo. Exactamente, esa es la diferencia. O sea, había un agravamiento en esa perspectiva. Y aparte se le suma, fundamentalmente en este año, que no había antes, era una expectativa de que venimos para mal, estamos mal y podemos estar peor. Con lo cual no hay nada que genere una luz de esperanza en la mayoría de los argentinos sobre lo que se viene. Y eso es la necesidad que tiene la sociedad de que se le den señales claras, fundamentalmente del mundo dirigencial, pero no es solamente y exclusivamente el mundo dirigencial, va a tener que ser todo el conjunto de actores que generan las demandas de la sociedad los que den unas señales de que hay una posibilidad de recuperación. Si no, estamos viviendo en un clima de mucho mal humor social. Sí, creciente además, y de mucha tensión, ¿no? Con Nacho escuchábamos a Durán Barba de lo que hablaba el viernes en la cumbre de Intendente de Cambiemos en Vicente López. Y Durán Barba decía, no hay espacio para un tercero. Macri, Cristina, Cristina, Macri. ¿Usted opina lo mismo o cree que hay un espacio? Depende en qué intervalo temporal lo estemos evaluando. Indudablemente desde el 2015 hasta hoy no hay espacio. No hubo espacio ni lo hay hoy para una tercera posición. Está bien, pero puede haberlo o no. De acá al 2019 veo complicado que haya un tercer espacio que pueda ocupar el rol de alguno de estos dos primeros espacios, del macrismo y del kirchnerismo. Por más que la mayor parte de los dirigentes nacionales tienen más imagen negativa que positiva, por más que las dos fuerzas políticas que protagonizan el escenario electoral, que es el macrismo y el kirchnerismo, Macri y Cristina tienen más imagen negativa que positiva, tienen más gente que dice que nunca los van a votar que los que los votan. Pero sin embargo el núcleo de apoyo que tienen ambos, de algo más de 30 puntos cada uno de ellos, no da espacio, no hay espacio en la torta para que entre una tercera fuerza, donde aparte no es que lo lidera uno solo, sino que hay una inmensidad de dirigentes de todo tipo, desde la izquierda hasta el masismo, hasta la escisión del masismo, hasta los gobernadores, que pretenden liderar un espacio que es muy chiquito porque el macrismo y el kirchnerismo siguen protagonizando todo el escenario. O sea, Urtubey, Schiaretti, Massa, eventualmente, digamos, si eso prosperase, después de lo que dijo Schiaretti, Lifshitz, Stolbizer, etcétera, un polo centro progresista, de centro, si vos querés, tampoco tendría asidero. Uno no puede ser categórico. Hoy por hoy, Schiaretti tiene una trayectoria muy bien evaluada en su provincia, tiene un buen pronóstico electoral en su provincia para el año que viene si es candidato a gobernador. Desde esa óptica, él está bien posicionado. Desde la óptica de ser parte de una tercera posición que no cuente ni con el macrismo ni con el kirchnerismo y que sea competitivo contra ellos, hoy es complicado. Es complicado porque el macrismo y el kirchnerismo se supieron posicionar con distintos factores, cada uno de ellos, en temas que es difícil que piensen que haya alguien distinto que ellos que lo pueda resolver. Por ejemplo, el principal factor de apoyo a Cristina Kirchner no es su cuestión política ni ideológica, es la gente, que principalmente los de menores recursos, que recuerdan que con ella estaban mejor y que quieren volver a esa situación. Independientemente de lo que vos mencionabas, de que por ahí pensaban que el país no estaba bien, pero como ellos necesitan estar mejor personalmente, económicamente, buscan
esa opción que es la de Cristina Kirchner. Y es difícil que esa gente que está muy necesitada esté pensando que haya otro dirigente que tenga mejor capacidad que Cristina Kirchner en devolverles esa situación. ¿Y ese fenómeno no está bastante circunscripto y limitado al corazón industrial del conurbano bonaerense, como evidenciaron las elecciones del 2017? ¿Está propagado a lo largo y ancho del país o tiene así como Cambiemos en la franja del centro, encuentra su mayor respaldo y en las puntas, tanto al sur como al norte, le cuesta entrar? ¿No es Cristina ahí muy fuerte, pero después tiende a diluirse también en el interior, o no? Tiene diferencias geográficas claras, es muy fuerte en el Gran Buenos Aires, pero tengamos en cuenta que la crisis económica hoy está pegando en todo el país y entonces la gente de menores recursos están distribuidos en todo el país y por eso ese es el eje o la fortaleza principal de Cristina Kirchner. De la misma manera que por factores no económicos el macrismo tiene su fortaleza, tiene su núcleo de apoyo y es lo que le permite en un contexto muy malo económico tener, como el mismo gobierno manifiesta, posibilidades electorales el año que viene. Una eventual implosión de Cambiemos o corrimiento electoral de Cristina, es decir, que no participe, que sea presidente, es lo único que cambia este escenario, entiende usted. Hoy por hoy hay una baja probabilidad de que haya una tercera posición que pueda discutirles el protagonismo de estas dos fuerzas políticas. Pero bueno, vos acabas de manifestar, Cristina Kirchner no ha definido su candidatura, habrá que ver qué pasa con sus procesos judiciales. Por otro lado, el macrismo tiene que resolver las diferencias internas que tiene, el radicalismo acaba de dar unas señales de diferencias en un tema determinado, las discusiones que tiene con Carrió, que no son menores porque apuntan, tengamos en cuenta que el principal factor de apoyo que tiene hoy el gobierno es el reconocimiento de la lucha contra la corrupción. Cualquier discusión que tenga el gobierno con Carrió, que está bien posicionada en ese combate a la corrupción, le puede generar un gran dolor de cabeza. Entonces, no es que no hay factores que puedan modificar la situación que vemos hoy. Lo que vemos es una situación que se ha mantenido estable desde el 2015 a hoy, donde hay dos fuerzas políticas que siguen generando el protagonismo en el escenario. Y que probablemente se explica una con la otra, ¿no? Y que seguramente... O se retroalimenta. Exactamente, que el principal, uno de los factores por los cuales hay gente que vota a Macri es porque consideran que es el único que le puede ganar a Cristina y al revés con Cristina porque consideran que es la única que puede ganarle a Macri. Federico, lo último. ¿Hay espacio para una especie de Bolsonaro, ya que está tan de moda? Es decir, para un disruptivo, para uno que no está en los pronósticos, no está en los papeles, no lo tenemos, no lo medimos, no lo mensuramos, no está hoy en cancha, que puede eventualmente aparecer, irrumpir y ser, ¿o no? De alguna manera, Cambiemos fue una fuerza política que no respondía a la historia política tradicional, por más que incluyó a la Unión Cívica Radical, que provenía de solucionar las cuestiones de una manera distinta, por eso proponía el cambio de tantas décadas de dirigencia que no habían solucionado los problemas y demás. Pero había un candidato de 8 años de gobierno en la ciudad, con todo lo que eso implica de visión, también le había pasado de la Rúa. Así es. Y aparte en Brasil, a diferencia de lo que estábamos describiendo acá en la Argentina, no habían dos fuerzas políticas que nucleaban el 70% del electorado. Entonces, en Brasil estaba el pedazo de torta que yo te decía que para que alguien de la tercera posición lo lidere es chiquito, acá en la Argentina, en Brasil era muy grande. Sobre todo con Lula preso, que ni el PT tenía, ni el seguidor del PT mantenía fidelizada el 40% de intención de voto que tenía Lula. Entonces había un 60% de la torta del electorado brasilera disponible para que apareciera un dirigente como Bolsonaro, que el triunfo de Bolsonaro en primera vuelta y muy probablemente en segunda vuelta es mucho más trascendental que el análisis que hacen algunos de si es nazi, si es antimujeres, es la búsqueda también desesperada de mucha gente de que alguien encuentre la solución de los problemas, fundamentalmente los temas de la inseguridad, que son muy graves en Brasil, y el cansancio a una dirigencia como la del PT con tantas causas judiciales, ¿no? Federico, gracias por este ratito. Gracias a vos. Enorme placer de tenerte acá con nosotros. Gracias. Ya están llegando dos personas que nos van a ayudar a entender el proyecto de presupuesto, lo que está adentro, digamos. Facundo Martínez Maino, economista jefe de MS Consultores, y Iván Sasovsky, tributarista y demás, porque hay muchos de tributos que quiero hablar un poco con él. Pero contame el tema causa cuadernos, mientras la discusión, insisto, sigue, puertas adentro en el Congreso y puertas afuera
está reinando la paz por suerte. Bueno, finalmente Carolina Pochetti quedó detenida en Ezeiza. Ella va a quedar en el sector de mujeres de Ezeiza, pero va a pertenecer al programa del IRIC, que es el de corruptibilidad. ¿Por qué el juez Claudio Bonadío, bueno, en principio el fiscal y luego el juez Claudio Bonadío rechazaron escarcelarla porque su abogado había solicitado el día de ayer? Porque encontraron que en su domicilio había destruido pruebas o había intentado destruir pruebas. Encontraron discos duros de computadoras incendiados y una notebook totalmente destruida. Perdón, esto es muy relevante, porque los motivos por los cuales vos mantenés una prisión preventiva es o porque puede obstruir la investigación o por existir riesgo de fuga. En el caso de ello existen las dos cosas, porque primero estuvo prófuga 4 días y segundo, encontraron esto que vos marcás. Con lo cual cuando ella dice, yo desconocía por completo las actividades de mi ex marido, ¿para qué si desconoces por completo las actividades de tu ex marido te dedicas a destruir eventual prueba si no tenés nada que ocultar y si vos no estás comprometida porque no tenés nada que ocultar? Exactamente, y además lo decía Paulino, ella formaba un offshore junto con su marido. O sea, si vos estás haciendo un offshore con tu marido, lo sabrán más ellos que entienden de economía y demás, pero digo, algo conocés. No le preguntás a tu marido, vamos a formar un offshore, pero no sé de dónde hacer un offshore plata. No implica que vos estés fuera de la ley. No, por Lo que sí implica es que vos tuviste actividad y tarea junto a tu marido y que usufructuaste de esos beneficios. Una casa... Qué suerte, ¿no? Tener una pareja que no te pregunta, la metés en un offshore y no te pregunta por qué, ni cómo, ni cuándo, ni además qué. Nacho tiene una casa con un microcine para 15 personas. La casa. Pileta climatizada. Y era un secretario privado de un presidente. Yo recuerdo... No gana más de 100.000 pesos actualmente un secretario privado. Por eso digo, yo recuerdo, porque vieron, siempre uno ve al que está expuesto. Hay que mirar las segundas líneas, terceras líneas. Toda esta investigación está mostrando eso, que son los más relevantes. No te me duermas, cancela, que es muy importante esto. Que son los más relevantes. Son realmente muy relevantes. Porque ahí es donde empieza también el proceso de transparencia de la sociedad. Porque no es 1, 2, 3, 5. Son estos tipos que no conocemos, que viven en casas que no pueden justificar, que tienen empresas que no pueden justificar, los Corchos Rodríguez de la vida, como los denomino a propósito de tal vez una de las figuras más emblemáticas, o los Fariñas de la vida, que eran monotributistas y se casaban en el Tatersal de Palermo con una de las mujeres más bellas de la Argentina y con una fiesta que ninguno de los que estamos aquí probablemente podamos pagar. No te casas en el Tatersal, ¿no? No. Bueno, dale. Bueno, por ahí alguien le paga. Pero, y por otro lado, hay que contar que Oscar Parrilli, pidió en la Cámara Federal que llamen y que se interrogue, ellos mismos, los abogados, Roberto Boico y Aníbal Ibarra, quieren interrogar a Oscar Centeno, el chofer. ¿Por qué? Porque dicen que su declaración no fue filmada, están en consonancia ahora con lo mismo que dijo Máximo Kirchner, que no hay registro fílmico, y eso está en la ley del arrepentido, debe cumplirse y no están esos registros. ¿Sabes qué? Tienen razón, ¿eh? Sí. Tienen razón. Absolutamente. Tienen razón. Mirá que yo no defiendo... Bueno, queda claro, ¿no? Y eso no se le debería haber escapado a Bonadío en una investigación trascendente. En este caso es Tornelli, que es el que sella los acuerdos que después termina homologando el juez Claudio Bonadío. No hay registro fílmico de las declaraciones de los arrepentidos. Y tenés varios arrepentidos en esta causa, varios empresarios arrepentidos, algunos exfuncionarios que también se arrepintieron. O sea... Encontraron un motivo para buscar la nulidad. Sí, encontraron un motivo grande. No da, el prejuicio lo cubre. Prejuicio lo cubre. Prejuicio. Que después causan perjuicios. Sí. Bueno, me meto de lleno en el análisis económico, me permiten un segundo. Por supuesto. Gracias a los dos. Muy generosos por su tiempo. Quiero irme para acá, si me acompañan, perdón por la desprolijidad, pero quiero mostrarles algunas placas para comprender la magnitud del debate que se está dando puertas adentro en el Congreso. Primero, se reforma el pacto fiscal, ¿no es cierto? Esto es, todo aquello que se pactó hace poquito, trabajosamente, como venía contando Nacho casi noche tras noche, el ministro Frigerio logró validar con los distintos gobernadores y hubo una reforma por la cual la reducción de impuestos que ese pacto fiscal establecía para alivianar la salud impositiva de muchas compañías y oxigenarlas, no se va a cumplimentar y por lo tanto no va a haber reducciones, aunque lo único que se mantuvo es que ingresos brutos no pueda ser superior al 5% como alícuota a lo largo y ancho del país. ¿Correcto? Se suspende el ajuste de balances por inflación. Esto me parece que es muy trascendente. ¿Cuánto hace que no se ajustan los balances por inflación y que las empresas lo reclaman? Desde abril del 91, cuando entró la... ¿Cuándo?
desde abril del 91. Hasta el 99-2000 prácticamente no hubo inflación. La convertibilidad. Nosotros hoy a nivel tributario estamos en convertibilidad 1 a 1 para efectos tributarios. Porque el coeficiente de actualización es 1. A ver, hacémelo sencillo. ¿Esto implica que los empresarios chiquitos están pagando por ganancias que no tienen? Exacto, son ganancias ficticias porque no pueden actualizar por inflación no solo sus ventas, sino sus stocks, y a su vez se genera un efecto incluso que puede ir en desmedro del propio fisco, porque hay muchas empresas que están muy endeudadas y que realmente ganaron con la inflación y que no pagan más impuestos, porque el ajuste por inflación puede ser a favor del contribuyente o en contra. Entonces, al no aplicarse el ajuste, ahí se está cometiendo un error grave, porque hay muchas empresas que ganaron con la inflación y que no van a pagar, y las que no ganaron con la inflación van a terminar pagando. Con lo cual es una injusticia más. Una injusticia más allá de los 97 fallos a favor del contribuyente que la Corte Suprema de Justicia ya consideró confiscatorio el impuesto, con lo cual esa vía judicial va a seguir estando... O sea, hay 97 casos particulares que tuvieron suerte, en fin, la Corte los eligió, apareció algún expediente que lo pusieron arriba de otro y ya los trató. 97 tipos que pueden ajustar por inflación, pero el conjunto de la economía no, y pese a que la Corte ya falló, el Estado, con varios gobiernos a cuesta, en ningún caso reconoció lo que la justicia le dice. Exactamente. Okay. Bueno, digo para comprender un poco la magnitud. La otra placa. Mantiene la PUAM aunque trabajen. Es decir, ¿qué es la PUAM? Es la pensión universal al adulto mayor. Esto implica, vos no tenés ningún ingreso, cobrás el 80% de la jubilación mínima. El gobierno lo que quería era que si trabajaba no la cobre. Bueno, eso, negociado con la oposición, se quitó. Va a seguir siendo igual. No incorpora a las cooperativas ni mutuales en el pago del impuesto a las ganancias, que estaban exentas, aunque les cobra un impuesto especial al patrimonio con alícuotas progresivas. Y acá lo que dice las pymes es que de las 1.400, 1.200 no van a pagar. Pero acá vos tenés la mutual de camioneros, por ejemplo, que compra edificios, etcétera, que recibe, no sé, subsidios, donaciones por 150 millones de dólares por año, que no pagan impuestos a las ganancias. No, pero igual ninguna mutual ni ninguna cooperativa pagan impuestos porque son entidades sin fines de lucro. En todo caso, no le tendrían que haber otorgado la personería jurídica para que sea una mutual o una cooperativa. Ahí está el error del diagnóstico. Pero mutuales dan créditos hoy. Bueno, por eso, pero por más de que den créditos, el objeto social de una mutual es justamente sin fin de lucro. Entonces, si yo le doy la personería jurídica, le doy el instrumento para que haga una actividad sin que obtengan lucro. Y tratar de grabarlas era un error. Para mí, en ese sentido, está bien que no tributen, porque no es el impuesto que tienen que tributar. Al no ganar, tienen vedada la posibilidad de ganar dinero. Acá no estoy diciendo, estos son los cambios que se le introdujeron al proyecto original. Exacto. Estoy marcando cómo desplumaron el proyecto original. Pero en ese caso, yo personalmente estoy de acuerdo con no incorporar a las cooperativas y las mutuales. El impuesto que grava con alícuotas progresivas es solamente para las mutuales de seguros y financieras, no para el resto de las mutuales. Está muy bien. Y se establecieron tasas muy altas porque se cobra sobre el patrimonio. Establece un fondo compensador del transporte, 6.500 millones de pesos, para que no haya muchos aumentos en el interior. No elimina las exenciones al impuesto a las ganancias, que había sectores que no pagaban impuesto a las ganancias por parte de lo que cobraban en el salario. Y van a seguir estando exentos. Viáticos, capacitación, sumas no remunerativas. Pero que no hay que confundir, esos son los sectores privilegiados. Ahí está la Cámara de Diputados, los senadores, están los petroleros, los de la provincia de La Pampa, los que discrecionalmente y unilateralmente dijeron yo no pago por estos conceptos. La ley iba a quitarles esa potestad y al final se dio marcha atrás. Bueno, después, la última placa. Bienes personales agropecuarios son deducibles de ganancias. Esto fue la presión del campo, que dijeron nos reinstalan las retenciones y encima quieren que paguemos bienes personales. No habrá impuestos internos a vinos espumantes, batalla que ganó efectivamente la industria del vino. Se refuerzan en 500 millones las partidas para el CONICET, Cultura y el INTA. El radicalismo, las dos últimas, el radicalismo. Todo esto fue el radicalismo, lo marcábamos ayer, dentro de Cambiemos. Y mantiene el plus especial para los jubilados y pensionados de la Patagonia. Cobran un 40% de adicional por jubilarse en la Patagonia en la misma actividad que desarrollen. Si la desarrollan en cualquier otro lugar del país, cobran 40% menos. El gobierno quería reducirlo a un 20% ese plus para los nuevos jubilados, pues eso también se eliminó. ¿El proyecto es un proyecto de ajuste literalmente o no?
Sí, es un proyecto de ajuste. Argentina estaría terminando este año con un déficit fiscal del orden de los 360.000 millones de pesos, que equivalen a un 2,5% del PBI. Y la meta del gobierno, ¿no? Después se acordó lo mismo con el fondo, es llevarlo a cero. Era el 1,3 del programa que se firmó en junio, hoy ese 1,3 es cero. Con el problema de que este 2,5% de meta del déficit empieza el 1 de enero, no siendo 2,5 del PBI, sino 3 y pico, 3,3% del PBI. ¿Por los intereses de la deuda? No, los intereses de la deuda están aparte, es el déficit financiero. Estamos hablando de lo primario, ingresos corrientes menos gastos corrientes. Empieza en 3,5 porque hay una serie de gastos que hay que ya están devengados de alguna manera, hay que incorporarlos a los 360.000 millones. Y el ajuste que hay que hacer es del orden de los 400.000 millones de pesos en el 2019. Esto se logra con más de la mitad con las retenciones, que aportarían unos 250.000 millones. Se logra con unos 100.000 millones que vienen de parte de recortes de gastos del Estado, básicamente obra pública y salarios, y otros 100 millones que lo aportarían las provincias. En realidad, sí, en realidad a las provincias se le transfieren una serie de potestades, diría el gobierno, que no son potestades, son gastos, que es los subsidios al transporte y determinados tramos de los subsidios energéticos, pero se las compensaría con ingresos extras a las provincias. Bueno, de hecho es el decreto como por ejemplo, las provincias se ven beneficiadas con la baja de los reintegros a la exportación, ¿sí? Los reintegros a la exportación son parte del IVA, el IVA se coparticipa. Correcto. Bajan los reintegros de 4% a 0, asumamos, y eso beneficia a las provincias. Se las libera a las provincias, como vimos recién en la placa, de no tocar los impuestos a los sellos. Las provincias seguramente suban algo de impuestos a los sellos. Se benefician. El impuesto a los sellos es para transferir un auto, para comprar una propiedad, es para hacer cualquier trámite. Son impuestos al bobo también. O sea, las provincias ponen 100, pero les dan 100 de otro lado, que es impuesto. Correcto, sí, que va a salir de lo que pagamos, digamos. Presión impositiva. Lo que estamos dentro del zoológico, donde va a buscar siempre la AFIP y nunca afuera, que son los que se dan la gran vida y después pactan una eventual sanción, pero nunca van presos y disfrutan en el medio del ajuste. Todos ponen. Pero 2/3 lo pone el sector privado, o sea, nosotros. Mientras te escuchaba, pensaba, nunca hubo un presupuesto disruptivo en este sentido, ¿no? O sea, que sea toda la inversa. Quiero decir, bajan 40% de los impuestos. ¿Cómo si 40% de los impuestos? A partir de ahora no paga nadie impuesto a las ganancias del trabajo, salvo los que ganen más de 100.000 pesos. Miren, ¿sabe qué? Mañana los impuestos a la nafta, no aumenta más la nafta, bajan a la mitad. Y se congelan nominales los impuestos. O se congelan nominales, los vamos eliminando. Eso es lo que están planteando otros países. Estados Donald Unidos Trump hizo eso. Claro, hizo eso y ahora prevé bajar un 40% más todavía los impuestos a la clase media. Y aún así, la recaudación aumentó un 10% en Estados Unidos. Yo recuerdo el fenómeno de la sota, bajó 30% de ingresos brutos y la recaudación la aumentó. Sí. ¿Se acuerdan? El caso Córdoba. Por eso, o sea, yo lo que creo es que esta mayor presión, o sea, el presupuesto se puede cerrar en cero, ya sea recortando gastos o aumentando ingresos. Esto de aumentar ingresos, para mí, en el contexto en el que estamos, te lleva a mayor informalidad, porque ya lo estás viendo. O sea, la gente cuando no llega a fin de mes los negocios, lo primero que hacen es dejar de facturar, evitar, caen en la evasión, y después que vuelvan a incorporarse en el sistema, si no es con una AFIP que te ahogue y que termine de alguna forma asfixiándote, es muy complicado. Eso creo que es algo que no se está teniendo en cuenta, que es la presión impositiva ya no da más, la sociedad ya no acepta más. Lo que no me explico es porque más o menos uno entiende, conocemos los que observamos la dinámica política, uno más o menos entiende que derechas e izquierdas están perimidas, pero hay sectores que uno tiende a pensar que van a ir por tal lugar y hay sectores que van a ir por tal otra cosa. Cambiemos termina recostándose en el programa Precios Cuidados,
que iba a eliminarlo rápidamente porque no iba a ser necesario cuidar los precios, porque la inflación era lo más fácil de erradicar. A la prueba me remito, pareció ser lo más complicado. Efectivamente, no iba a tener una injerencia del Estado en los marcos regulatorios, sin embargo aparece hasta intentando regular alquileres. Nunca lo imaginé a Macri proponiendo el debate de la despenalización del aborto. No lo hizo el progresismo, entre comillas, lo va a hacer un gobierno, en todo caso, que se jacta de ser de centro o de centro-derecha. Bueno, fue Macri. Pero al mismo tiempo, y pese a todo, uno entendía que iba a ser un gobierno que iba a liberar de la presión fiscal a los empresarios, que venía para bajar impuestos y darle competitividad. Y termina en el último año de gobierno haciendo su último proyecto de presupuesto con otra vez una carga adicional de impuestos descomunal. Yo creo que los presupuestos disruptivos, dirías vos, que es una buena imagen, la experiencia que yo he visto, que no hay mucho en el mundo, se aplican en momentos de economías razonables. Creo que hoy, en medio de la crisis, eso no se puede hacer. Eso hubiera sido parte de un programa en 2016. En el 2015, claro, lo hiciste en 2015 y lo aplicaste en 2016. Hoy, en medio de la crisis, creo que el fisco no debe debilitar sus arcas en pos de un experimento como está haciendo Norteamérica, porque son movidas que te podés destapar. Sí, y no corres el riesgo de entrar en un círculo vicioso. Total. O sea que hay dos riesgos, o ser disruptivo y jugártela. Yo decía Martín Tetazo el lunes, ¿cómo era? El viernes. El viernes. ¿Pato o gallareta? Pato Gallareta. Pato o gallareta. Y bueno, el gobierno está jugando eso. Y el programa con el Fondo Monetario tiene una parte fiscal durísima y la parte que la tratarás o la venís tratando vos en tu programa de TV, que es la parte monetaria y cambiaria. Es una tenaza muy fuerte, ¿no? O sea, sí. Estamos en una crisis, lo que pasa es que tal vez no se nota tanto, pero estamos en una crisis fuerte. A los dos, gracias. A vos. Ayudan a comprender un poquito la dinámica, para entender, es un miércoles muy intenso. No, demasiado, sí. Demasiado. Bueno, ¿cómo está el debate adentro de diputados? ¿Hay alguna novedad de lo que tenemos hasta ahora de registro? No mucho. Dicen que va a terminar 4:45. 5. Estaba hablando Leopoldo Moró, ¿no? Está hablando Leopoldo Moró. Que hoy tuvo una pelea, ¿no? Bueno, siempre tiene alguna pelea cuando va. Con Massot lo invitó a pelear. Aparentemente él invocó a la familia de Massot por las actitudes que entiende Moró eran antidemocráticas de esa familia. Massot obviamente salió en defensa de su familia y lo invitó a pelear afuera. Ernesto Clarence dijo que hasta el 2010 le entregó a Muñoz no menos de 30 millones de dólares, hablando de Muñoz. Clarence lo dice, ¿no? Al que iban a llevarle la plata, reconocen los empresarios, y que era el que convertía lo negro en blanco, a través de una arquitectura y una ingeniería financiera, y que buena parte de la plata la ponía en Uruguay, ¿no? Bueno, hoy Marcos Peña intentó dar una señal de distensión. Nacho anticipaba ayer lo que va a ocurrir eventualmente mañana, ¿no es cierto? Sí, en realidad fue Vidal. Sí, no Vidal, tenés razón. No fue al Peña, gabinete. Está bien, es Vidal quien quiere poner paños fríos. ¿Y por qué hago esta aclaración? No porque esté cerrado vos, Paulino, sino porque se vuelve a recrudecer la interna dentro del gobierno, entre el peñismo y el ala política del gobierno. El peñismo ha tomado nuevamente fuerza y está teniendo actitudes muy poco conciliadoras con el ala política del gobierno. Hubo reuniones en las últimas horas en las que se convocaron a referentes políticos y contactos políticos de todos los ministerios, coordinadores políticos, y no se convocó a los coordinadores del Ministerio de Interior. O sea, el ministerio que está encargado de la política no es invitado a la mesa en la que se discute la política, básicamente. Esto es Federico Morales, que es el número 2 de Marcos Peña, es un hombre que hace y deshace bajo el paraguas de Peña, sin tener el aval de Peña completamente, pero utiliza esa herramienta, esa cercanía, y hace y deshace a su antojo. Dejó afuera a todo el Ministerio de Interior. Hay mucho enojo cerca de Rogelio Frigerio porque, lógicamente, dice, después a nosotros nos culpan cuando no salen las cosas y a nosotros no nos invitan. ¿Qué le sorprende esta foto? Aparte que estuviera Marcos Peña y que estén todos sonriendo. La camisa de la Torre. No, hay una sola mujer. Sí. Bueno, la gobernadora. Sí, la más importante, pero es una sola. Y bueno, es el gabinete de Vidal, ese gabinete de Vidal. Está bien, pero no hay una mujer. No. No, pero los eligió ella. O sea que no quiere tener discordias con las mujeres, evidentemente. Estoy describiendo en tiempos en donde muchas veces eso tiene un peso específico
Bueno, ahora para los espectáculos sirvió para también tienen un cupo distender- femenino, Paulina. Lo dije ayer con Terrible, Fernández Agasti, lo ha terrible. propuesto la senadora del Kirchner. Sirvió para Todo, distender sí, todo también cupo. la discusión entre Joaquín de la Torre y el Ministerio del Interior. Ayer Joaquín de la Torre diciendo que, bueno, unas negociaciones que dificultaban la economía de la provincia de Buenos Aires llevadas a cabo por Rogelio Frigerio. Y bueno, hoy el propio Joaquín de la Torre saliendo a desdecirse de eso, aclarando un poquito esa situación. Pero lo de Marcos Peña, además, es quizás reconstruir una relación, tal cual lo dijo Nacho, que no está bien, entre provincia y nación. Lo que no está bien es que tenemos que ir a la pausa, digamos. Eso es lo que no está bien, dice Vanina. Ha sido tan intensa la jornada. Pausa, ya venimos, tiene muchas cosas para contar. Muchos días se recuerdan, lo vamos a hacer en el cierre. Dale. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Y ahí vamos a ver el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La nueva credencial PAMI llega a tu casa. Te la enviamos por correo. No tenés que hacer ningún trámite ni pedirla en tu agencia. La entrega será en etapas y por regiones. Entérate cuándo llega a tu localidad ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800-333-1386. PAMI. Telecentro avanza con vos, por eso siempre te damos más. Ahora tenés 50 megas de internet, más Telecentro Wi-Fi Zone para que te conectes gratis en la calle. Más 70 señales de televisión HD y un control remoto con acceso directo a Netflix y YouTube. Más la aplicación de Telecentro Play para ver televisión en vivo, series y películas en todos tus dispositivos. Más teléfono fijo en tu casa. Todo por 1.496 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. ¿Luis? Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. En este país hay que remarla más que en cualquier otra parte del mundo. ¡Acá! El 10% de propina no está incluido en la cuenta, pero tenés que ganar. Los de sistema, damos soportes en la oficina y en la casa de una tía. Ahí tenés el arroba. Sistemas, ¿puedo venir? Voy. ¿Sistemas? Voy. Che, sistemas. Voy. ¡Más que corte de pelo! ¡Hay que saber hacer cirugía plástica! Acá nos dicen que somos ciegos, pero para poder dirigir tendríamos que ser sordos. Laburar acá cuesta el doble. Por eso elegís un vino hecho con el mismo esfuerzo con el que vos haces las cosas. Hay un laburante, hay un toro. Che, ¿quién sirve la comida? ¿Acá nadie labura? Hay polillas en tu casa. Deja de disimularlo.
Usa Raid Matapolillas y larvas en aerosol, que protege tu ropa sin mancharla y por toda la temporada. Raid, protección experta para mamás exigentes. SC Johnson, una compañía familiar. La comida no es más saludable por tener filtro. Que un like no cambie tu historia. Osdeneo, seguí tu plan. Viviendas Paraíso, desde 1965 construyendo con la más alta calidad y en todo el país. Deja de alquilar, la única realidad para convertirte en propietario, Viviendas Paraíso. Entra a nuestra página viviendasparaíso.com, hace clic en ofertas y mira todas las promos que tenemos para vos. Viviendas Paraíso. El aroma de un nuevo comienzo. La suave brisa a lavanda despierta la emoción al ver ese nuevo anillo en tu mano. Esa sensación de seguir estando de luna de miel 10 años después. Complicidad. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. SC Johnson, una compañía familiar. Llegaron las super promos maníacas. Este mes comprá el panel Frankie a 3.139 pesos, la mesa modular Vacancy 2.439 pesos y el mega panel Avi a 3.729 pesos. Aprovechá ahora que podés comprarlos con 10% de descuento en efectivo o pagarlo en 6 cuotas. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Mueble. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana no daba más. Desde que tomo 102 puedo estar en todo y ya no me siento cansada. 102 Plus, vitaminas, minerales, más 5 ginseng y guaraná. 102 Plus, el plus para encarar tu día. Todo lo que necesitas está en el interior, la llave que abre la puerta a un mundo mágico. Magia. Tenemos una fragancia para eso. Nueva edición limitada Glade. SC Johnson, una compañía familiar. El Cascanueces y los 4 reinos de Disney. Noviembre, solo en cines. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a este oficinista y a su delicado piso gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia a todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. SC Johnson. ¿Luis? ¡Luis! ¡Tocayo! Gracias, Hernán. De nada, María. ¡Santiago! Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. Vos ya sabés que Telecentro es tu mejor opción. Con nuestro nuevo Full Pack 50 te damos 50 megas de internet para navegar a toda velocidad en todos tus dispositivos. Además, televisión digital que te permite ver más de 70 canales en HD, la app de Telecentro Play donde podés ver la tele en tu celular o en tu tablet y también en telefonía fija más de 2.500 minutos libres para hablar en tu hogar sin parar. A todo esto, sumale Wi-Fi Zone que te permite engancharte en más de 7.500 puntos de la ciudad sin gastar los datos de tu móvil. Todo esto por 1.496 pesos finales por mes y si llamas ahora mismo te regalamos por 9 meses HD gratis. Sí, escuchaste bien, llama al 6380-0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar porque vos sabés que Telecentro te conecta a todo. Impecable. Se acomodó la zurda, ¿viste? Sí, de zurda le pegó ayer. Bueno, escuchá. ¿Me permitís decir algo? Obvio. Que creo que encaja con este día. Porque hoy, 24 de octubre, pero del año, escuchen bien, Sí. del 1045 se declaró el Día de las Naciones Unidas. ¿Y qué pasó? Se entregó una carta a las Naciones Unidas. 1945. Sí, 45 estamos hablando. No, 1045 no, me quedaba muy bien. 1945. Ah, por eso, está bien. Con 4 propósitos fundamentales, que hoy parece que esto, mira, se descajetó. Mantener la paz. Sí. Fomentar la amistad entre los pueblos, Sí. impulsar la cooperación internacional y servir de centro de armonía para alcanzar estos nobles propósitos. Qué lejos que estamos, ¿no? Qué lindo. Justo ¿Sabés qué hoy. me hace acordar a los ministros de Educación reunidos ayer en Catamarca? ¿Viste que Sí. resolvieron que el 6 de marzo empieza el calendario escolar? Sí. Y va a Andamos terminar bien. el 13 de diciembre. ¿Está bien? Sí, Bueno. debería. ¿Cuál es la curiosidad? ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿No?
Hay un calendario que establece, hay una ley, que hay un mínimo a garantizar de 190 días de clases. No entra. El calendario que rubricaron todos los ministros de Educación, con el ministro de Educación de la Nación, no alcanza. contempla, sacando los feriados puentes, los fines de semana largos, etcétera, 186 días. O sea, los ministros establecieron un calendario que no cumple con la ley. ¿Me explico? Es muy buena. Fin de discusión. Bueno, perdón. Fin de la cita. Diría. Fin de la cita. Bueno, no sería la Concordia lo que pasó hoy. ¿Podemos mostrar dos imágenes Mostremos las muy imágenes de lo que quedó de esta tarde en el Congreso. Porque Nacho trajo una imagen de cómo se producía el desmán. Esta es la imagen del cierre, de cómo quedaron los bancos de la Ahí plaza. vamos viendo los bancos. Mirá. Esta es la plaza que arreglaron después de los desmanes de diciembre y que costó... Sí, 32 millones, 33 millones. Las empresas que arreglan esto chochas, ¿no? Sí, las empresas felices, tienen obvio. trabajo asegurado. Hacen la gran ciudad, arreglan y después rompen. Las pequeñas... Porque la reta le pida la plata a todos las sí. organizaciones que se acercaron. Eso, no depende de la reta, no llevemos confusión a la gente, Pavo. Perdón, eso ¿a quién? depende de la Disculpa. justicia. La Bueno, justicia que se no encargue. prevé que una persona que rompe esto tenga que hacerse cargo. No lo está habilitando. Han hecho demandas, pero nunca prosperan. Creo que había un video, ¿no, Nacho, de cómo destruían los bancos? Exactamente. A propósito, bueno, ahí estaban las gomeras, estas cosas que molestan. Ahí está el video. ¿Este es el video? Muy bien. Vamos en el Rompen el banco. La gente que se va a manifestar en estas condiciones no va con martillos. Si vos estás disconforme con un proyecto de ley, no vas con masas para romper baldosas. Esto a alguien le paga. A mí no me digas. ¿De qué trabaja esta gente? ¿De dónde sacan la plata para llegar ahí? ¿Alguien le paga? ¿Alguien le paga? Yo no focalizaría de todas maneras en lo que puede ser una anécdota. Es muy relevante, tiene que haber un proceso judicial, tiene que instrumentarse. Primero, la máxima responsabilidad está en quien tiene el poder. Siempre, en todos los casos. Quien tiene los resortes de la decisión posible, siempre. Luego esto está el derecho penal. Legítima defensa, legítimo derecho de protesta. Todo lo que es legítimo está contemplado por la ley. Lo que es ilegítimo está condenado por la ley. Esto no está contemplado por la ley. No. De esta manera. ¿Está? Lo más importante es cómo establecemos puentes para que la Argentina supere la antinomia permanente que nos ha llevado al desasosiego de tener un tercio de los habitantes bajo la línea de la pobreza. De tener a 1 de cada 10 argentinos que no come la ración de alimentos que debe cada día. En el país que produce alimentos para más de 400 millones de habitantes del mundo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Hasta mañana. Gracias, como siempre. Chao, Pau. Hasta mañana, si Dios quiere. Esperemos que todo termine en paz. Aparentemente se vota en la madrugada del día de mañana. Chao, hasta mañana.